En nuestra audiencia de separación, mi esposa esbozó una mueca sarcástica. Me apropiaré del 70% de tus millones, incluida la herencia de tu padre. La sala del juzgado se alborotó hasta que me puse de pie. Le pasé al juez un informe de 2 hojas y le dije, vuelva a revisarlo. El juez simplemente observó a mi esposa y soltó una carcajada. Me llamo James y hace 3 meses descubrí que mi esposa Lauren me era infiel con su profesor de yoga. Ella solicitó el divorcio de inmediato, creyendo que había encontrado la gallina de los huevos de oro, pues llevábamos 5 años casados. Lauren ingresó a esa sala del tribunal en Phoenix con un vestido de $2,000 que yo le había regalado, confiada en sí misma. Su abogado ya estaba calculando sus honorarios sobre lo que creían sería una suma de 4 millones de mi empresa constructora y la herencia de mi padre. La sala estaba abarrotada. Lauren había invitado a algunas amigas para que presenciaran lo que ella denominaba la revancha contra James. Durante semanas les había contado a todos que estaba a punto de volverse libre y acaudalada. No es su señoría, afirmó su abogado mientras ajustaba su costosa corbata. La señora Peterson merece una indemnización considerable por haber respaldado el ascenso profesional de su esposo durante su matrimonio de 5 años. Lauren me guiñó un ojo desde el otro lado de la sala. Pensaba que yo era solo un hombre con el corazón destrozado, que cedería y pagaría todo lo que ella exigiera. Sus amigas en las gradas casi sonreían, esperando el espectáculo, pero lo que Lauren ignoraba era esto. 6 meses antes de sorprenderla con el profesor de yoga, comencé a notar cargos extraños en nuestra tarjeta de crédito compartida. Cenas costosas en restaurantes donde nunca había estado. Reservas de hoteles durante supuestos viajes de chicas que no encajaban. Compras de lencería de marca que jamás llegaban a casa. El colmo fue cuando hallé un cargo de $800 en una joyería céntrica. Cuando le pregunté a Lauren, dijo que se había comprado un obsequio de cumpleaños para sí misma. El problema era que su cumpleaños estaba a 4 meses, así que contraté a un detective privado llamado Frank. La mejor inversión de $5,000 que hice. Frank siguió a Lauren durante 6 semanas. Lo que descubrió fue peor de lo que esperaba. El profesor de yoga era solo el último de una extensa lista de amantes. También estuvo con su entrenador personal, un mesero de su restaurante predilecto e incluso con uno de mis socios comerciales. Lauren había estado usando nuestras cuentas compartidas para financiar esas relaciones, regalos costosos, escapadas románticas e incluso pagando sus aventuras. Membresías de gimnasio. Se había gastado casi $50,000 de nuestro dinero en 2 años. Frank me entregó el informe final hace 3 semanas. Lo leí sentado en mi oficina a las 2 de la madrugada con una botella de whisky que no abrí. Las fotos estaban ordenadas por fecha. Lauren con el profesor de yoga en un hotel. Lauren con mi socio Ryan en mi propia casa. Lauren riendo con sus amigas mientras lucía joyas que yo nunca le había visto usar. La última foto fue la peor. Lauren y el profesor hojeando un folleto inmobiliario en Malibú. En el dorso, Frank había escrito una nota. Planean mudarse tras el divorcio. Ella le prometió que obtendría 4 millones. Cerré la carpeta y contacté a mi abogado esa misma noche. Ahora estaba aquí, en esta sala del juzgado, viendo cómo Lauren sonreía con esa confianza fingida que había perfeccionado durante años. Su abogado, un hombre llamado Richard Morrison, ajustó su corbata cara y comenzó su exposición. Su señoría, la señora Peterson, sacrificó sus propias metas profesionales para apoyar la carrera de su esposo. Durante 5 años, ella fue el sostén emocional que permitió al señor Peterson edificar su imperio. Casi me reí. El único sostén que Lauren conocía era el del gimnasio donde conoció a la mitad de sus amantes. El juez, un hombre de unos 60 años llamado Thomas Blackwood, revisó los documentos iniciales con gesto imparcial. Lauren me miró y tuvo el descaro de guiñarme un ojo, como si esto fuera un juego, como si yo fuera un ingenuo que aceptaría su traición y pagaría. «Señor Morrison», dijo el juez, «entiendo que su cliente reclama el 70% de los bienes matrimoniales, incluida la herencia del padre del señor Peterson». «Correcto, su señoría. La señora Peterson merece una compensación por los años invertidos en este matrimonio». Lauren se inclinó hacia adelante en su silla. Sus amigas en las gradas susurraban entre sí. Reconocí a 3 de ellas del video que Frank me había mostrado. El video donde planeaban exactamente esto. Mi abogada, Sarah Chen, se puso de pie. Era una mujer menuda de 40 años que había ganado el 90% de sus casos. Lauren cometió un error al subestimarla. Su señoría, si me permite, hay información crucial que el tribunal debe examinar antes de continuar.
El juez asintió. Sara se acercó a su escritorio y le entregó una carpeta azul. Yo tenía una copia idéntica frente a mí. Lauren frunció el ceño. Morrison también parecía desconcertado. ¿Qué es esto?, preguntó Morrison. No fuimos notificados sobre pruebas adicionales. Las recibieron hace 3 días, respondió Sara. Página 17 del último correo electrónico. Que su asistente no lea su correspondencia no es nuestro problema. Morrison abrió su laptop con frenesí. Lauren se inclinó hacia él susurrando algo que no escuché. Pero vi el pánico en sus ojos, ese destello de duda que surge cuando alguien empieza a comprender que cometió un error. El juez abrió la carpeta y comenzó a leer. Sus cejas se alzaron ligeramente. Luego, para mi sorpresa, una leve sonrisa cruzó su rostro. «Señor Peterson», dijo el juez mirándome directamente, «¿puede confirmar la autenticidad de estos documentos?». Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz sonó firme. «Sí, su señoría. Cada página está certificada y notariada». Lauren se levantó abruptamente. «¿Qué documentos? ¿De qué están hablando?». «Señora Peterson, siéntese», ordenó el juez. Su tono había cambiado por completo. «Pero tengo derecho a saber. Siéntese ahora o la expulsaré de esta sala». Lauren se desplomó en su silla. Morrison leía su laptop y el color abandonaba su rostro con cada segundo. Las amigas de Lauren murmuraban más alto ahora, confundidas por el cambio de ambiente. El juez leyó en voz alta. Según estos documentos, la supuesta herencia de $8 millones del señor Patrick Peterson, padre del demandado, es en realidad una cuenta fiduciaria vacía, creada en 2019. La sala quedó en absoluto silencio. Podía escuchar mi propia respiración. Lauren finalmente halló su voz. «Eso es imposible», James me dijo. «Lo que te dije, Lauren, fue exactamente lo que mi padre quiso que creyera cualquiera que se casara conmigo por dinero». Ella me miró como si le hablara en otro idioma. «¿Tu padre?». «Patrick creó una cuenta falsa, no falsa», intervino Sara. «Real, pero vacía. El señor Patrick Peterson, fallecido hace 2 años de cáncer de páncreas, estableció esta cuenta como una prueba. Si su hijo se divorciaba dentro de los primeros 10 años de matrimonio, el tribunal tendría acceso a esta documentación». El juez prosiguió leyendo. «Hay una carta adjunta del señor Patrick Peterson escrita 3 meses antes de su muerte. ¿Puedo leerla en voz alta, señor Peterson?». Asentí. Mi garganta estaba cerrada. No había leído esa carta en 2 años. Mi padre me la dio en su lecho de muerte, sellada con instrucciones precisas. El juez carraspeó. «A quien corresponda. Si están leyendo esto, significa que mi hijo James enfrenta un divorcio. James es un hombre bueno, tal vez demasiado bueno. Cuando conoció a Lauren, vi señales de alerta que él no quiso ver. Una mujer que pregunta por finanzas en la segunda cita. Una mujer que planeó una boda de $100,000 antes de que él propusiera. Una mujer que nunca preguntó por mis tratamientos de cáncer, pero sí por mi testamento. Así que hice algo que quizá parezca cruel. Creé una cuenta ficticia. Le dije a James que había 8 millones esperándolo. Le pedí que se lo contara a Lauren. Observé cómo los ojos de ella se iluminaban, cómo empezó a actuar como la esposa ideal. No por amor, sino por dinero que nunca existió. Si James está feliz, esta carta nunca se abrirá, pero si está en un tribunal, significa que yo tenía razón y que Lauren reveló su verdadera naturaleza. El dinero real, los verdaderos 8 millones, están en un fideicomiso separado solo a nombre de James. Ni siquiera yo puedo tocarlo, solo él. Después de que este circo termine, a la persona que pensó que podía aprovecharse de mi hijo no conseguiste nada. A James, hijo, mereces a alguien que te ame sin condiciones. Ahora eres libre para encontrarla. Patrick Peterson, 15 de marzo de 2022. El silencio en la sala era total. Una de las amigas de Lauren se levantó y salió sin decir palabra. Luego otra, luego la tercera, como ratas abandonando un barco. Lauren tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de furia pura. «Esto es una trampa», gritó. «Es manipulación, es estrategia legal», corrigió el juez cerrando la carpeta. «Y bastante astuta, debo admitir. Señor Morrison, ¿tiene algo que añadir en defensa de su cliente?». Morrison estaba pálido. Cerró su laptop lentamente. «Su señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente». «Denegado. Ya hemos perdido suficiente tiempo, señora Chen. Entiendo que tiene más pruebas». Sara era sonrió. La sonrisa de un tiburón que olió sangre en el agua. «Así es, su señoría. Me gustaría llamar a nuestro primer testigo, Frank Morrison, sin relación con el abogado de la defensa». Frank entró a la sala con un maletín negro.
Tenía 53 años, exdetective de policía y la mejor reputación en el negocio de investigaciones privadas. Se sentó en el estrado y juró decir la verdad. «Señor Morrison», comenzó Sarah, ¿puede explicar al tribunal qué encontró durante su investigación de 6 semanas sobre la señora Lauren Peterson? Frank abrió su maletín y sacó una carpeta voluminosa, la misma que yo había leído a las 2 de la madrugada. Durante 6 semanas seguí a la señora Peterson. Documenté 4 relaciones extramatrimoniales simultáneas, su instructor de yoga, Marcus Webb, su entrenador personal, David Chen, un mesero del restaurante donde almuerza los martes, Antonio Ruiz, y el socio de negocios del señor Peterson, Ryan Matthews. Lauren se puso de pie de golpe. «¡Eso es mentira! ¡Él está mintiendo!» «Señora Peterson, última advertencia», dijo el juez. Frank continuó como si no lo hubieran interrumpido. Además, documenté gastos de la cuenta conjunta de los Peterson por un total de $47,850 en 2 años. Estos gastos incluyen obsequios para los amantes, habitaciones de hotel, viajes de fin de semana y, en un caso particular, el pago de 3 meses de renta para el instructor de yoga. ¿Tiene pruebas de estas afirmaciones?, preguntó el juez. 700 páginas de registros bancarios, recibos, fotografías y videos, su señoría. El juez se reclinó en su silla, miró a Lauren, luego a mí, y nuevamente a Lauren. «Señora Peterson, ¿tiene algo que decir?» Lauren abrió la boca, la cerró. Sus manos temblaban sobre la mesa. Morrison le susurró algo, pero ella lo apartó bruscamente. «James», dijo ella, su voz casi suplicante, «esto es un malentendido. ¿Podemos hablarlo?» «No», respondí simplemente. «No podemos. Tuviste 5 años para hablar. Los usaste para robarme, humillarme, planear esto». «¿Planear qué?» Sarah se levantó nuevamente. «Su señoría, con su permiso, me gustaría reproducir el video número 7 del informe del señor Morrison». El juez asintió. Sarah conectó su laptop a la pantalla grande de la sala. La imagen mostró a Lauren en una cafetería. Reconocí el lugar cerca del gimnasio donde tomaba sus clases de yoga. La fecha en la esquina decía 28 de octubre, 4 meses antes de que pidiera el divorcio. En el video, Lauren estaba sentada con 3 de sus amigas, las mismas que habían estado en la sala hasta hace 5 minutos. El audio era claro. 5 años más y lo dejo, decía Lauren en la pantalla riendo. Ryan dice que James tiene como 8 millones de su papá más el negocio. Estamos hablando de 12 millones fácil. Una de sus amigas respondió. ¿Y qué vas a hacer con Marcus? Marcus viene conmigo. Obvio. Le prometí un estudio de yoga en Malibú. Con la mitad de lo que le saque a James podemos vivir como reyes. Otra amiga. No te da culpa. Digo, James es buen tipo. Lauren tomó un sorbo de su café. Los buenos tipos terminan últimos. Él sabía en lo que se metía cuando se casó conmigo. El video terminó. El silencio en la sala era ensordecedor. El juez ordenó un receso de 15 minutos tras el video. Lauren salió corriendo al baño con Morrison siguiéndola. Yo me quedé sentado mirando mis manos. Sarah me trajo agua. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé. Era la verdad. Ver ese video otra vez me revolvía el estómago. Escuchar a Lauren hablar de mí como si fuera un cajero automático. Como si 5 años de matrimonio no significaran nada. Frank se sentó a mi lado. «Hay más videos», dijo en voz baja. «Peores que ese. ¿Quieres que Sarah los use?», negué con la cabeza. «Con ese es suficiente. No necesito destruirla por completo. Solo quiero que esto termine». Frank asintió. Había sido policía durante 20 años antes de convertirse en investigador privado. Me había dicho que mi caso era de los más fáciles que había tenido. Lauren no era cuidadosa. No intentaba ocultar nada porque creía que yo era demasiado estúpido para notarlo. Recordé el día que contraté a Frank. Fue después de encontrar ese cargo de $800 en la joyería. Le mostré el estado de cuenta y él simplemente dijo, «Tienes 2 opciones, confrontarla ahora sin pruebas o esperar y conseguir todo lo que necesitas para protegerte». Elegí esperar. Fueron las 6 semanas más difíciles de mi vida. La primera semana Frank me llamó un martes por la tarde. Estaba en una reunión con contratistas cuando vibró mi teléfono. El mensaje decía, «La vi entrando al Marriott con un hombre a las 2 p.m. No es el instructor de yoga. Tuve que salir de esa reunión. Fui al baño y vomité. Luego me lavé la cara y regresé como si nada. Los contratistas nunca supieron que acababa de confirmar que mi esposa me engañaba. Esa noche llegué a casa a las 7. Lauren estaba en la cocina preparando la cena. Usaba uno de mis delantales viejos y cantaba con la radio. Me besó cuando entré. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. «Largo», respondí. «El mío también».
Tuve clase de yoga por la mañana. Luego fui al spa con Jennifer. Necesitaba relajarme. Jennifer, una de las amigas del video, una de las que había salido corriendo de la sala del tribunal. Me serví una copa de vino y me senté en la mesa. La observé cocinar. Se movía por la cocina con soltura, sonriendo, actuando como la esposa perfecta. Y yo sabía que todo era mentira. ¿Qué pasa?, preguntó Lauren, notando mi silencio. Te ves raro, solo cansado. Pobrecito. Después de cenar te doy un masaje. Comimos en silencio. Lauren habló sobre su día inventando detalles sobre el spa que nunca visitó. Yo asentía y sonreía y me odiaba por no confrontarla ahí mismo. Pero Frank me había dicho, 6 semanas. Dame 6 semanas y tendrás todo lo que necesitas. La segunda semana fue peor. Frank descubrió al entrenador personal. Me envió fotos de Lauren saliendo de un gimnasio diferente, besándose con un tipo que parecía modelo de revista. Marqué el número de Frank. ¿Cuántos?, pregunté sin saludar. Aún estoy investigando. Pero James, ¿hay algo más que debes saber? ¿Qué? Ella está buscando abogados de divorcio. Encontré 3 consultas en su historial de búsqueda. Me senté en mi oficina con las luces apagadas. Era medianoche. Lauren pensaba que estaba en un viaje de negocios en Seattle, pero realmente estaba aquí en mi propio edificio tratando de procesar esto. Mi esposa me engañaba con múltiples hombres y planeaba divorciarme, y yo seguía yendo a casa cada noche, besándola, actuando como si todo estuviera bien. La tercera semana, Frank me pidió que lo encontrara en un café. Llegué a las 6 de la mañana. Él ya estaba ahí con una carpeta nueva. Siéntate, dijo. Me senté. Mi café se enfrió sin que lo tocara. Tu socio Ryan, comenzó Frank. Ella está con él también. Eso me golpeó diferente. Los otros eran extraños, hombres que no conocía, pero Ryan era mi amigo desde la universidad. Habíamos iniciado el negocio juntos hace 8 años. Yo había sido su padrino de boda. Él fue el padrino que Lauren eligió para nuestra boda. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 14 meses. Más de 1 año. Ryan venía a mi casa para las cenas de los viernes. Se sentaba en mi sala, bebía mi cerveza, se reía de mis bromas y luego se acostaba con mi esposa. Hay más, dijo Frank. Pero no estoy seguro de que quieras escucharlo ahora. Dime todo. Frank abrió la carpeta y sacó copias de extractos bancarios, nuestra cuenta conjunta, la que usábamos para gastos del hogar. Lauren ha estado transfiriendo dinero. Pequeñas cantidades, 500 aquí, 300 allá. Suma casi 50,000 en 2 años. ¿A dónde va el dinero? Regalos, viajes. En febrero pagó 3 meses de renta del apartamento del instructor de yoga. En julio compró un Rolex para alguien. Todavía estoy rastreando a quién. Miré los papeles. Cada transferencia tenía una fecha. Podía recordar esas fechas. El 14 de febrero del año pasado, Lauren me había dicho que necesitaba $2,000 para un retiro de yoga. El 15 de julio pidió dinero para un regalo de cumpleaños para su madre. Todo había sido mentira. Frank, dije, quiero saberlo todo. No me ocultes nada más. Él asintió. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno. Cada día Frank me enviaba actualizaciones, fotos de Lauren con Marcus, el instructor de yoga, videos de ella entrando al apartamento de Ryan, registros de mensajes de texto que había recuperado de nuestro plan telefónico compartido. Los mensajes eran lo peor. Lauren le escribía a Marcus: James está en el trabajo, ven. No puedo esperar a que esto termine y podamos estar juntos de verdad. Al entrenador: gracias por anoche. Eres mejor que mi esposo en todo. Cada mensaje era un cuchillo. Cada foto era veneno. Pero lo que me mantuvo cuerdo fue la carpeta azul en mi escritorio, los documentos de la cuenta ficticia de mi padre, la carta que él había escrito sabiendo exactamente qué tipo de persona era Lauren. Mi padre había muerto de cáncer de páncreas. Los últimos 3 meses fueron brutales. Yo estaba en el hospital cada día sosteniéndole la mano, viendo cómo se desvanecía. Lauren visitó 2 veces en 3 meses. Ambas veces se quejó del olor del hospital y se fue después de 20 minutos. Pero antes de morir mi padre me llamó a su habitación. Estábamos solos. Me entregó un sobre sellado. No lo abras hasta que lo necesites, dijo. Sabrás cuándo. Papá, ¿de qué hablas? James, eres mi hijo y te amo, pero eres demasiado confiado. Lauren no es quien crees que es. Escúchame, este sobre tiene instrucciones. Cuando te des cuenta de que tengo razón, síguelas al pie de la letra. Había abierto ese sobre 3 semanas después de contratar a Frank. Las instrucciones eran claras: esperar, documentar, preparar, y cuando llegara el momento, usar la cuenta ficticia como el arma final. Ahora,
Sentado en esta sala del juzgado, viendo cómo Lauren regresaba del baño con los ojos rojos y el maquillaje corrido, entendí completamente lo que mi padre había hecho. No me estaba dejando dinero, me estaba dejando libertad. El receso terminó. Lauren y Morrison volvieron a sus asientos. Ella ya no me miraba. Tenía los ojos fijos en la mesa, con las manos apretadas en puños. El juez Blackwood revisó algunos documentos antes de hablar. Señora Chen, entiendo que tiene más pruebas que presentar. Sara se levantó. Sí, su señoría. Me gustaría que el tribunal revisara los documentos marcados como anexo C. Son los registros bancarios de la cuenta conjunta de los Peterson de los últimos 24 meses. Morrison se inclinó hacia adelante. Su señoría, estos registros ya fueron revisados durante el proceso de descubrimiento, pero no fueron analizados correctamente, respondió Sara. Con su permiso, me gustaría mostrar un desglose detallado. El juez asintió. Sara conectó su laptop nuevamente a la pantalla. Apareció una hoja de cálculo con columnas de números. Como pueden ver, durante los últimos 2 años hubo transferencias irregulares por un total de $47,850 de la cuenta conjunta. La señora Peterson autorizó cada una de estas transferencias. Lauren finalmente habló. Esos eran gastos del hogar, comida, servicios. ¿Un Rolex de $8,000 es un gasto del hogar?, interrumpió Sara. 3 meses de renta en un apartamento que no es el suyo. ¿Cenas en restaurantes a los que el señor Peterson nunca fue? Morrison levantó la mano. Su señoría, mi cliente tiene derecho a gastar dinero de una cuenta conjunta, pero no para financiar relaciones extramatrimoniales, respondió Sara. Y definitivamente, no cuando esas relaciones son parte de un plan calculado para estafar a su esposo en el divorcio. El juez revisó los documentos frente a él. Señora Peterson, ¿puede explicar estas transacciones? Lauren abrió la boca, la cerró, miró a Morrison, quien negó con la cabeza ligeramente. No tengo que explicar nada, dijo finalmente. James está inventando cosas porque está celoso. Sara sonrió. Su señoría, me gustaría llamar a mi siguiente testigo. Marcus Webb. La puerta de la sala se abrió. Marcus entró. Reconocí su rostro de las fotos de Frank. 32 años, cabello largo atado en una coleta, músculos marcados bajo una camisa ajustada. Se veía incómodo. Lauren palideció. ¿Qué hace él aquí?, susurró a Morrison lo suficientemente alto para que yo escuchara. Marcus se sentó en el estrado. Juró decir la verdad. Sus ojos se clavaron en Lauren por un segundo antes de mirar a Sara. Señor Webb, comenzó Sara. ¿Conoce a la señora Lauren Peterson? Sí. ¿Puede describir su relación con ella? Marcus se movió en su asiento. Teníamos una relación mientras ella estaba casada con el señor James Peterson. ¿Por cuánto tiempo? 18 meses. El juez escribió algo. Lauren tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de rabia. Sara continuó. Señor Webb, ¿la señora Peterson le hizo alguna promesa sobre su futuro juntos? Marcus asintió. Me dijo que se iba a divorciar, que nos mudaríamos a California, que abriríamos un estudio de yoga juntos. ¿Le mencionó algo sobre dinero? Dijo que iba a conseguir millones en el divorcio, que su esposo era rico y que ella merecía la mitad de todo. Sara sacó unos papeles de su carpeta. Señor Webb, ¿reconoce estos recibos? Marcus los revisó. Sí, Lauren pagó la renta de mi apartamento por 3 meses cuando perdí mi trabajo. También me compró ropa y pagó por un viaje a Miami que hicimos en marzo. Con su propio dinero, supongo. No pregunté. Sara se volvió hacia el juez. Su señoría, estos recibos muestran que la señora Peterson gastó $8,500 en el señor Webb usando la cuenta conjunta que compartía con su esposo. El juez miró a Lauren. ¿Es esto cierto, señora Peterson? Lauren se limpió los ojos. Marcus estaba pasando por un momento difícil. Solo lo estaba ayudando como amiga. ¿Las amigas generalmente tienen relaciones sexuales de 18 meses? Preguntó Sara. Morrison se levantó. Objeción. Eso es inapropiado. Denegada, dijo el juez. Continúe, señora Chen. Sara se acercó a Marcus. Señor Webb, cuando la señora Peterson hablaba sobre el divorcio, ¿alguna vez mencionó sentimientos hacia su esposo? Marcus dudó. Dígale al tribunal la verdad, señor Webb, ordenó el juez. Marcus respiró profundo. Lo llamaba el cajero automático. Decía que era aburrido pero útil, que después del divorcio finalmente podría vivir la vida que merecía. Miré a Lauren. Ella tenía la cabeza baja. Sus hombros temblaban. Una pregunta más, señor Webb, dijo Sara. ¿La señora Peterson alguna vez le mencionó que había otros hombres además de usted? Marcus parpadeó. ¿Otros hombres?
¿Sabía que ella mantenía relaciones simultáneas con usted, con el socio de su esposo y con su entrenador personal? El color desapareció del rostro de Marcus. No, dijo que yo era el único, que su matrimonio estaba muerto y que solo estaba esperando el momento correcto para irse. Sara asintió. Gracias, señor Webb. No tengo más preguntas. Marcus se levantó del estrado. Al pasar junto a la mesa de Lauren, se detuvo. Me usaste, dijo en voz baja. Me hiciste creer que significaba algo para ti, Lauren. Me preguntaba por qué dejaste de contestar mis llamadas después de que presentaste el divorcio. Ahora lo sé. Solo me necesitabas hasta que consiguieras el dinero. Salió de la sala. Morrison susurró algo a Lauren, pero ella lo ignoró. Estaba mirándome ahora con los ojos rojos. James, dijo. Por favor, ¿podemos arreglar esto? No respondí. Sara ya estaba preparando el siguiente documento. Su señoría, me gustaría presentar el anexo E, un análisis financiero detallado preparado por el señor Peterson hace 3 meses antes de que su esposa presentara el divorcio. El juez tomó los papeles. ¿Qué estoy viendo aquí? Transferencias de activos, su señoría. El señor Peterson, anticipando correctamente las intenciones de su esposa, tomó medidas legales para proteger sus bienes. Morrison se puso de pie de golpe. Eso es ocultación de bienes. Es ilegal, ¿no? Cuando se hace con transparencia total y asesoría legal apropiada, respondió Sara. El señor Peterson no ocultó nada, simplemente reorganizó sus finanzas personales, lo cual tiene todo el derecho de hacer. ¿Qué significa eso?, preguntó Lauren. ¿Qué hiciste, James?, Sara explicó. Hace 4 meses, el señor Peterson estableció un fideicomiso irrevocable. Transfirió la mayoría de sus activos personales, incluyendo su participación mayoritaria en el negocio de construcción, a ese fideicomiso. Como fideicomiso irrevocable, ni siquiera él puede acceder a esos fondos sin condiciones específicas. ¡Eso no es justo!, gritó Lauren. ¡Está escondiendo mi dinero! No es tu dinero, corrigió Sara. Nunca lo fue. El negocio fue establecido por el señor Peterson 3 años antes de conocerte. La herencia, como ya establecimos, no existe, y los activos personales fueron protegidos legalmente. El juez revisó los documentos cuidadosamente. Señora Chen, ¿cuánto quedó en activos matrimoniales después de estas transferencias? Aproximadamente 50,000, su señoría. La casa está en el fideicomiso, los vehículos están en el fideicomiso, las cuentas de inversión están en el fideicomiso. Lauren se levantó tirando su silla. Esto es una trampa. ¿Me tendiste una trampa? No, respondí finalmente. Te di suficiente cuerda para que te ahorcaras sola y lo hiciste perfectamente. Morrison intentó calmar a Lauren, pero ella lo apartó. 5 años. Perdí 5 años de mi vida contigo, y yo perdí 50,000 financiando tus aventuras, respondí. Creo que estamos a mano. El juez golpeó su mazo. ¡Orden! Señora Peterson, contrólese o la sacaré de esta sala. Lauren se sentó llorando abiertamente ahora. Morrison parecía derrotado. El juez revisó sus notas durante varios minutos. La sala estaba en silencio absoluto. Lauren sollozaba en voz baja, con la cabeza entre las manos. Morrison había dejado de intentar consolarla. Señora Chen, dijo finalmente el juez, ¿tiene más testigos? Uno más, su señoría. Me gustaría llamar al señor Ryan Matthews. Lauren levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos se abrieron con pánico. No, susurró. No puede hacer esto. La puerta se abrió y Ryan entró. Mi ex socio, mi ex amigo, el hombre que había traicionado 14 meses de mi vida. Se veía mal, había perdido peso, tenía ojeras profundas. Se sentó en el estrado sin mirarme. Juró decir la verdad con voz temblorosa. Señor Matthews, comenzó Sara, usted era socio de negocios del señor Peterson, ¿correcto? Era. Ya no. ¿Puede explicar eso? Ryan se aclaró la garganta. James me compró mi parte del negocio hace 2 meses. Ya no tengo participación en la empresa. ¿Por qué? Ryan finalmente me miró. Vi culpa en sus ojos, pero ya no me importaba, porque tuve una relación con su esposa. Él se enteró y me dio 2 opciones: vender mi parte o enfrentar una demanda por violación de contrato y conducta no ética. Morrison se levantó. Su señoría, esto no es relevante para el caso de divorcio. Es completamente relevante, respondió Sara. Demuestra el patrón de comportamiento de la señora Peterson y su disposición a explotar las relaciones de su esposo para su propio beneficio. El juez asintió. Continúe. Sara se acercó a Ryan. Señor Matthews, ¿cuánto tiempo duró su relación con la señora Peterson? 14 meses. ¿Ella le hizo alguna promesa? Ryan bajó la mirada. Dijo que se iba a divorciar
que estaríamos juntos después, que con el dinero del divorcio podríamos empezar nuestro propio negocio. ¿Su propio negocio separado del señor Peterson? Sí, ella decía que James era demasiado conservador, que con su parte del divorcio podríamos hacer algo más grande. Lauren gritó desde su asiento. ¡Eres un mentiroso! ¡Tú me buscaste a mí! El juez golpeó su mazo. Señora Peterson, última advertencia. Sarah continuó. Señor Matthews, ¿la señora Peterson alguna vez mencionó cantidades específicas de dinero? Hablaba de 8 millones. Decía que era la herencia del padre de James, que legalmente le correspondía la mitad por los años de matrimonio. ¿Y usted creyó esto? Ryan se frotó la cara. Quería creerlo. Estaba ciego. Lauren era persuasiva. Cuando descubrió que había otros hombres, Ryan parpadeó. ¿Otros hombres? Sí. El instructor de yoga, el entrenador personal. ¿Sabía de ellos? El color abandonó su rostro. No. Dijo que su matrimonio estaba muerto, que yo era el único. Sarah sacó su teléfono y proyectó algo en la pantalla. Eran mensajes de texto. Reconocí el número de Lauren. Estos mensajes son de la señora Peterson a usted, señor Matthews. ¿Puede leer el del 15 de marzo? Ryan leyó en voz alta, su voz quebrándose. No puedo verte esta semana. James está sospechando, pero pronto todo terminará y seremos libres. Solo aguanta un poco más. Y el del 3 de abril. Contraté a un abogado de divorcio. Me dijo que puedo conseguir al menos el 60%. Con 8 millones eso es casi 5. Suficiente para nosotros. Sarah regresó a su mesa. Señor Matthews, ¿en algún momento durante estos 14 meses la señora Peterson mencionó sentimientos reales hacia usted? ¿Amor? ¿Compromiso? Ryan negó con la cabeza. Solo hablaba del dinero, de lo que haríamos después, de la vida que tendríamos, pero nunca dijo que me amaba. Gracias. No tengo más preguntas. Ryan se levantó del estrado. Al pasar junto a mi mesa se detuvo. James, lo interrumpí. No hay nada que quiera escuchar de ti. Salió de la sala. Lauren lloraba abiertamente ahora con el maquillaje corrido por su cara. Morrison se inclinó hacia ella, susurrando algo urgentemente. Ella negaba con la cabeza una y otra vez. El juez Blackwood cerró la última carpeta y se reclinó en su silla. He escuchado suficiente antes de dar mi veredicto. ¿Hay algo más que las partes quieran presentar? Morrison se levantó temblorosamente. Su señoría, mi cliente ha cometido errores, pero eso no significa que deba salir de este matrimonio sin nada. Ella dedicó 5 años. Ella dedicó 5 años a planear cómo robarle a su esposo, interrumpió el juez. Los testimonios y evidencias son claros. La señora Peterson mantuvo múltiples relaciones extramatrimoniales, malversó fondos matrimoniales y conspiró para defraudar a su esposo en el divorcio. Lauren sollozó más fuerte. El juez continuó. Además, el señor Peterson tomó medidas legales apropiadas para proteger sus activos. El fideicomiso fue establecido legalmente. La herencia, como se demostró, no existe. Los gastos documentados por la señora Peterson constituyen mal uso de fondos matrimoniales. Su señoría, intentó Morrison. Mi cliente merece algo. Su cliente merece exactamente lo que va a recibir, dijo el juez firmemente. Nada. La sala estalló en murmullos. Lauren gritó. Esto no es justo. 5 años de mi vida. 5 años que usó para su beneficio personal, respondió el juez. Señora Peterson, no solo voy a negar su solicitud de división de bienes, sino que voy a ordenar que usted compense al señor Peterson. ¿Compensar? Lauren casi gritó. ¿Con qué dinero? Con el que tenga, dijo el juez. Según la evidencia presentada, usted gastó 47.850 de fondos matrimoniales en sus relaciones extramatrimoniales. Usted le debe esa cantidad al señor Peterson, más intereses, más los costos legales de este proceso. Morrison se dejó caer en su silla. Su señoría, mi cliente no tiene esos recursos. Entonces tendrá que encontrar la manera de pagarlos, dijo el juez. Puede vender sus pertenencias, puede conseguir un trabajo, puede pedirle a uno de sus amantes que la ayude. No es mi problema. Lauren me miró con odio puro. Esto es tu venganza, ¿verdad? Me destruiste a propósito. No, respondí calmadamente. Tú te destruiste sola. Yo solo documenté el proceso. El juez golpeó su mazo. El divorcio es concedido. La señora Peterson no recibirá ningún activo matrimonial. Deberá pagar al señor Peterson la suma de $47.850 más $5,000 en costos legales. Total $52.850. Tiene 6 meses para comenzar los pagos o enfrentará embargo de bienes. No tengo bienes,
gritó Tiene Lauren. su auto. Me quitaste dijo todo. el juez revisando los documentos. Un BMW del 2021, valuado en aproximadamente $45,000. Puede empezar por ahí. Lauren se levantó de golpe, tirando papeles de la mesa. Vete al infierno todos ustedes. Morrison intentó calmarla, pero ella lo empujó. Los guardias de seguridad se acercaron. Señora Peterson, dijo el juez, si no se controla ahora mismo, agregaré desacato al tribunal a sus problemas. Lauren respiraba agitadamente. Lágrimas y máscara corrían por su cara. Me miró una última vez. Te odio, dijo con voz rota. Te odio tanto. Lo sé, respondí, pero ya no me importa. Los guardias la escoltaron fuera de la sala. Morrison recogió sus cosas apresuradamente y salió detrás de ella sin decir palabra. Yo me quedé sentado mirando la mesa vacía donde Lauren había estado. Sarah puso su mano en mi hombro. Terminó, dijo. ¿Ganaste? Sí, respondí, pero no se siente como una victoria. Nunca se siente así, dijo Sarah, pero hiciste lo correcto. La protegiste de destruirte. Salimos de la sala del tribunal juntos. El sol brillaba afuera. Era un día hermoso y por primera vez en meses sentí